Ok, buenas tardes otra vez de manera más formal. Creo que esta corresponderá ya como a la tercera clase de metodología de la investigación. Eh, digamos, no clase así numérica, sino clase a nivel de tema, porque la primera parte abordamos un poco una panorámica, viendo un poco todos los, como si fuéramos a ver como el programa, como todas las partes de una tesis, vimos 10 apartados, ¿no? Y bueno, correspondería a la cuarta, porque después, no, a la primera, porque la primera también vimos los 10 apartados más los preliminares. Y normalmente la primera clase trabajamos un poco con lo que se llaman los preliminares, que son la portada, los elementos de la portada, la hoja en blanco con el título, el abstract, resumen, son cosas que ya están explicadas, y las palabras clave. Una vez que terminamos ese tema, el segundo tema al que entramos es la introducción, que entonces es el último en el cual ustedes tuvieron acceso. Y se explicó la diferencia entre la definición del tema y la delimitación del tema, entendiendo que la introducción tiene 8 pasos. ¿Verdad? Entre los 8 pasos de la introducción, el primero es la delimitación del tema, el segundo es el planteamiento, no creo que lo dicté y lo tendrán por ahí. El tercero es primero, delimitación, segundo, planteamiento, tercero, formulación del problema, que es la gran pregunta, el cuarto, la sistematización del problema, el quinto, objetivo general, el sexto, objetivos específicos, el séptimo, el contexto, el octavo, la justificación. Serían esos 8 pasos. Que no tienen que estar, aunque no sé, algunos asesores lo piden, alguna escuela piden que usted le ponga un título y ponga ahí de que delimitación del tema, planteamiento del problema. Eso no es necesario. Son criterios que tiene que tener el asesor para decir, mira, aquí te falta poner el objetivo, te falta poner la gran pregunta, que se llama formulación, pero no es necesario ponerle título. El único título que debe haber es el título de introducción. Aunque si se lo pide el asesor o se lo pide la escuela, al final usted tendrá que ponerlo, ¿no? A veces se hacen anteproyectos que no va junto con la tesis y se pone eso con todo su título para salvar y garantizar que eso esté ahí. Cuando el asesor ve que el título por lo menos se conforma que eso está ahí, lo ideal sería que lea y se dé cuenta si está o no está a nivel de texto, ¿verdad? Mira, aquí te falta la pregunta, aquí te falta el objetivo, aquí te faltan los párrafos de planteamiento. Bien, creo que con ustedes, según la intervención que tuvieron en el a la entrada, trabajé solamente hasta el primer paso. Yo trabajé ya en el último video los primeros 4 pasos hasta las preguntas. Expliqué lo que es la delimitación, expliqué lo que es el planteamiento y sus 4 párrafos, expliqué lo que es la formulación, que es la gran pregunta, y expliqué lo que es la sistematización, que son las preguntas. Entonces voy a explicar ahora a partir del objetivo. Se supone que esa clase la tienen aunque sea del curso anterior, la tienen en el WhatsApp. Y si no la tienen, pues yo procuraré que lleguen, que los videos lo tengan. El que va antes de esta clase, que explica la primera parte del resumen, y este de ahora que sería a partir de los objetivos. Fíjense que entrando ya en materia, cuando hablamos de la introducción, los expertos le llaman a la introducción de una tesis, de un monográfico, de un trabajo en grado, le llaman validez de criterio. O sea, es la forma en que se asegura que el estudiante tenga en claro y no esté perdido. O sea, yo sé que voy para Estados Unidos. Puede ser que me pierda en el camino, lo cual no significa que yo pierda el horizonte. Yo sé la dirección a donde me dirijo. Y el saber hacia dónde me dirijo me dice si estoy perdido o no, porque el que no tiene una dirección nunca está perdido. Donde está es su lugar. Pero cuando usted tiene una dirección, usted no está en el lugar donde debe estar. Usted tiene entonces un fin que alcanzar. Y si en el camino usted encuentra alguna desorientación, usted puede estar extraviado. Extraviado significa
que tal vez no sabe localizarse dónde está, pero no está perdido porque sabe para dónde va. El que está perdido es el que realmente el que no tiene dirección, ¿no? O sea, me recuerda a mí un hermano mío que yo le presté el carro cuando vino de México y cuando eh, habían tantos cambios, tantas remodelaciones en la ciudad, que dice, wow, cuántas cosas. Y yo le pregunto en un momento, ¿está perdido? Y me dice, el que anda con carro y con gasolina no está perdido, está extraviado. Entonces, por algún momento, por algún lado saldrá que conoce, es un poco la idea que nos quiso transmitir. Bien, entonces, cuando hablamos de los pasos, todos ellos, los de la introducción, se llaman validez de criterio, poner en claro. Por lo tanto, tú delimitas, que es como ubicar el tiempo, espacio en contexto, lo que es el tema. Tú planteas, que es decir, qué tú estás viendo en ese lugar donde tú estás queriendo aplicar la investigación en ese tiempo, en ese espacio, en esa gente, qué tú estás viendo en esa gente, cuáles son las causas, según tú entiendes, y cuáles son, si el problema no se interviene, dónde va a llegar. Eso es el planteamiento y cómo tu tesis entra de frente a esa problemática. Después del planteamiento vienen entonces las preguntas, que serían, hay que pensarla un poco como si tú tienes una tesis que tiene 5 capítulos, pues cada pregunta es como un capítulo a desarrollar. No es exactamente así, pero así es que hay que pensarlo, porque una pregunta es un apartado de la tesis, es una de las grandes partes de la tesis, y para que las preguntas estén bien hechas, tiene que responder cada una de las preguntas a la gran pregunta que se llama formulación del problema. Una vez que se termina con la sistematización, que son las preguntas y la formulación, entonces vienen lo que se llaman los objetivos, que es lo que hoy queremos explicar un poquito más despacio, ¿no? Lo otro lo explico más rápido porque ya está dicho en el video anterior. Entonces, el paso número 5 sería el objetivo general. Tanto los objetivos general como los objetivos específicos, los objetivos comienzan con un verbo infinitivo, ¿no? Un verbo infinitivo. ¿Qué se entiende por verbo infinitivo? Se entiende lo terminado en ar, er, ir, ¿verdad? Recuerden que, no sé, en la gramática tradicional se le llama verboides a las terminas, también se le llaman formas no personales del verbo, porque no se conjugan, dice yo amar, yo comer, tú partir, las terminaciones ar, er, ir, o las terminaciones en participio, had oído, soto, yo, ¿no? Dicho, comido, comprado, vendido, las terminaciones en had oído tampoco se conjugan, de que yo comido, yo comprado, tú tenido, ¿no? O sea, las terminaciones en amar, en ar, er, ir, que son el infinitivo, no se conjugan. Ni las terminaciones en had oído del verbo tampoco se conjugan. Ni las terminaciones en ando, yendo, comiendo, bebiendo, tampoco se conjugan. Yo comiendo, nosotros bebiendo. O sea, esas son las tres formas. Las terminaciones en ar, er, ir, las terminaciones en had oído, soto, yo, y las terminaciones en ando, yendo, son las terminaciones llamadas no personales. Algunos le llaman verboides porque son verbos, pero no con yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Algunos le llaman verboides y no sé qué otro nombre tienen, pero nosotros de las tres formas no personales utilizamos para los objetivos las terminaciones se le llaman en infinitivo. Hay tres terminaciones. Cuando hablamos de had oído, esas son las de gerundio. ¿Cómo se le llama? Participio, gerundio. La de amar, la de ar, er, ir se le llaman infinitivo. La de had oído, son ocho, se le llama participio y la de ando yendo se le llama gerundio. Entonces, recuerden también que como funciones de la palabra, las terminaciones ar, er, ir hacen la veces de sustantivo, ¿no? El amar, el beber, por eso hay un artículo delante. Mientras que comprado, tenido, hacen la veces de adjetivo.
la casa vendida, el niño comprado o el niño perdido, ha oído, hacen la vez de adjetivo, acompañan al sustantivo, y las terminaciones en ando yendo acompañan al verbo. Eh, comí, comí bebiendo, jugué observando. Ando acompañan al verbo, la terminación de ando yendo. A nosotros nos interesa las de infinitivo. La terminación es ar, er, i. Cuando tú utilizas un objetivo, tú dices, por ejemplo, determinar, conocer, investigar. Siempre los objetivos siempre comienzan con un verbo infinitivo, los que terminan ar, er, i. Y cuando uno hace un objetivo, ya sea general o específico, uno nunca responde. No sé por qué los estudiantes a veces tienen esa mentalidad de que con la pregunta, la sistematización y la formulación uno pregunta y con el objetivo uno responde. No, uno responde con la hipótesis. La hipótesis es una respuesta a la pregunta, una respuesta no probada. Se le dice respuesta tentativa. Si yo tengo una tesis, un monográfico que se llame, no sé, clase de metodología del profesor Martín Astacio. Okay. Entonces, ¿cuál será la formulación del problema? ¿Cuál es la clase de metodología que da el profesor Martín Astacio? Sería la formulación del problema, porque el tema se convierte en pregunta, ¿no? La formulación. ¿Cuál sería el objetivo general? Decir lo mismo que tú anunciaste en el tema, por lo tanto, lo que en el tema es un anuncio, en la formulación es una pregunta. ¿Cuál es la clase que da? ¿Cuál es la clase de metodología que da el profesor Martín Astacio? El anuncio es clase de metodología que da el profesor Martín Astacio, y el objetivo general sería lo que está anunciado, lo que está convertido en pregunta, ponerle un objetivo, un verbo infinitivo delante y borrarle los interrogantes de cuál, cómo, dónde, borrarle los interrogantes y borrarle los signos de interrogación y ponerle el verbo infinitivo. Si la pregunta es ¿cuál es la clase de metodología que da el profesor Martín Astacio? Pues sería algo así como determinar, quitar el cual y quitar la pregunta. Determinar la clase de metodología que da el profesor Martín Astacio. Si mi tesis se llama cantidad de alumnos que tiene el profesor Martín Astacio en la clase de metodología, ¿cuál sería la formulación del problema? La gran pregunta. ¿Cuántos estudiantes de metodología tiene el profesor Martín Astacio? ¿Cuál sería el objetivo general? Determinar la cantidad de estudiantes de metodología que tiene el profesor Martín Astacio. Determinar, investigar la cantidad, investigar, saber, precisar la cantidad de estudiantes. Fíjense que los verbos todos terminan en ar, er, ir. Precisar, conocer, investigar. ¿Estoy respondiendo a la pregunta? No, no, porque si yo dijera, bueno, mi hipótesis será que el profesor Martín Astacio tiene entre 50 y 60 alumnos. Yo no sé cuántos son, porque si soy preciso, se supone que ya mi investigación, esa es la conclusión, terminó mi tesis, porque ya estoy cerrando la investigación. Pero aquí cuando estoy en las preguntas, si hago la hipótesis que no va aquí en la introducción, va después de la teoría para que no sea un prejuicio, sino una hipótesis. Si usted hace una respuesta, eso no es un objetivo. Una respuesta es una hipótesis. Y si usted responde a la hipótesis, a las preguntas pequeñas que no son de formulación, que es la gran pregunta, sino que responde a la pregunta de sistematización, que son 3 o 4 preguntas, entonces a eso se le llama subhipótesis. Subhipótesis, que sería como que la gran hipótesis se descompone en hipótesis más pequeñas, porque al final la pregunta, que se llama formulación, se descompone en preguntas más pequeñas que se llaman sistematización. Entonces, es lo mismo que vamos a ver ahora, que el objetivo general se descompone en objetivos más pequeños que se llaman objetivos específicos. Entonces, el objetivo general sería el mismo tema, ¿verdad? Que se convirtió en pregunta en la formulación del problema en el paso número 3 y que ahora en el paso número 5, en lo que es el objetivo general, se convierte en
con el verbo infinitivo en el objetivo general. Se utiliza la misma palabra. La idea al final no es necesario guardar la misma palabra, ¿verdad? Lo que importa es conservar la misma idea, que no se pierda en el objetivo la idea que tú estás buscando en la pregunta y la idea que tú estás buscando en el tema. Eso es lo que importa. Pero para evitar que justamente ante el cambio de palabra, porque a veces tú quieres conservar la misma idea, pero cambiando de palabra cambia la idea. Para evitar eso, siempre ustedes ven que los asesores procuran que tú no cambies de palabra. Utiliza la misma palabra que utilizaste en el tema, ponla en el objetivo. La misma palabra que utilizaste en la pregunta, ponla en el objetivo. La tesis se llama, qué sé yo, cantidad, qué sé yo, el alcohol produce risa en estudiantes de la UAS. Bueno, pues entonces, producción de risa a causa del alcohol en estudiantes de la UAS. Determinar la producción de risa, si le pongo un verbo infinitivo es un objetivo. Si hago una pregunta, ¿produce risa el consumo del alcohol en la UAS? Eso ya sería una formulación del problema. Y si mi tesis se llama producción de risa, eso es un anuncio, es el título de la tesis. Entonces, es lo mismo el título, el objetivo que la formulación del problema, solo que en el título es un anuncio, lo que en el título es un anuncio, en la formulación es una pregunta y en el objetivo general es un propósito, ¿no? Un propósito. No hay una respuesta, sino algo querido. Bueno, eso mismo que hicimos con el objetivo general es lo que se hace con los objetivos específicos. ¿Eh? Repito, lo que se hace con los objetivos general es lo que hacemos con los objetivos específicos. ¿Qué significa? Que si tú tienes 3 preguntas de investigación, entonces tendrá que tener 3 objetivos específicos. Si tiene 4 preguntas de investigación, 4 preguntas de sistematización del problema, pues tendrá 4 objetivos específicos en el mismo orden y con la misma palabra de las preguntas. Tú conviertes las preguntas en objetivos. Entonces, por eso no puede tener, desde que uno ve una tesis y ve que hay más objetivos que preguntas, o hay menos objetivos que preguntas, pues ya uno sabe que está fallando. Entonces, tiene que ser lo mismo y en el mismo orden. Bueno, nos queda 1 minuto y pico. Realmente yo no pienso continuar. Sé que entraron algunas personas después que yo pasé la lista, entonces voy a aprovechar para ponerla presente. Quería terminar con la introducción, pues no se terminó en esta entrada, se terminará entonces en el próximo curso, en el próximo grupo. Bueno, nada, lo que no me dijeron presente, le damos esa oportunidad hoy. Recuerden que tienen que hacer presencia visual la próxima semana. ¿Quiénes no me dijeron presente? Abren el micrófono y me dicen el nombre. El apellido primero. Luisa Belén Belén. A ver la grabación.